Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a estar trabajando de vuelta con Historia 2. Hoy vamos a ver lo que fue Brasil y el varguismo, ¿no? Aquel fin eh, de la República Vela, de aquella república oligárquica. Después vamos a ver el gobierno provisional de Getúlio Vargas. Vamos a ver el gobierno constitucional y también lo que fue el Estado Novo. Cabe aclarar que vamos a estar haciendo un recorrido en torno a las cuestiones de índole económica. Vamos a ver la implementación de la ICI. Vamos a estar hablando también sobre las cuestiones políticas, las cuestiones, también vamos a hacer comparaciones con el plano internacional. Así que nada, esperamos que les sirva mucho y siempre recomendamos que vayan a clase consulta, que lean los textos obligatorios y que puedan remitirse a la cátedra por cualquier cosa. Estos videos son siempre un complemento y no un sustituto pleno de las cosas que ustedes ven en la materia. Bueno, como comentaba, hoy vamos a estar viendo Brasil, vamos a estar viendo el Brasil del 1930 al Brasil del 1945 y va a ser un periodo que va a estar marcado por lo que fue el varguismo. Para entrar un poco en sintonía, en la década en el 1930, ¿qué vamos a tener? Bueno, acá vamos a tener la caída de aquella República Vela, ¿no? La caída de aquella República oligárquica. Acá Cavarossi nos habla un poco de que esta caída se va a situar en una, como si fuera segunda suerte de ruptura. ¿A qué voy con esto? Nosotros vamos a tener una primer ruptura, que es la que se da en el marco de una ruptura más de tipo política, es decir, va a haber una oposición política muy importante para con las oligarquías, como es el caso de México, por ejemplo, que hay una oposición política muy importante al régimen del porfiriato, que va a caer ¿no? bajo estas presiones políticas. Sin embargo, en el caso de Brasil vamos a ver que no cae en ese periodo de tiempo, en parte porque había una prosperidad económica muy importante, acompañada de una cuestión clave que es la poca que no había movimientos contestatarios a la oligarquía muy grandes y muy fuertes en Brasil, y eso viene muy, pero muy ligado a la cuestión de que en Brasil no nos vamos a encontrar con partidos nacionales grandes, sino que nos vamos a encontrar con partidos de los distintos estados de México, un partido para Minas Gerais, otro partido en São Paulo y así consecutivamente. Bueno, tenemos esta segunda ruptura, ¿no? Es decir, se va a dar en otro periodo distinto al que se dio, por ejemplo, en México. Acá lo vamos a tener situado en el 30, con una crisis económica a nivel internacional muy importante. Ustedes, bueno, ven en otras materias y lo ven un poco acá también, ¿no? El tema de la crisis del 29 en los Estados Unidos, que bueno, esa crisis empieza en el 29, pero se posterga por un periodo de tiempo y va a tener un impacto muy importante, más que nada en los países que son productores de materia prima. Entonces, con esta ruptura de la legalidad oligárquica vamos a tener, y la llegada de Getúlio Vargas al poder, vamos a tener la caída de los cuadros oligárquicos, y con esta caída de los cuadros oligárquicos vamos a tener un reperfilamiento del rol del Estado, con una política mucho más proteccionista, con una política que va a discutir en torno, o va a proyectar discutir en torno a lo social. Acá nos vamos a encontrar con que, bueno, ¿no? Este estado que surge en la gran inestabilidad económica, en cierto sentido la crisis del 29 que atraviesa el 30 golpea muy fuertemente el mercado del café de Brasil, a lo cual se suma que Getúlio Vargas, que es quien derroca a la oligarquía con los sectores de las Fuerzas Armadas, de los militares que lo apoyaban, también lo desafían, ¿no? Entonces acá el mercado del café va a tener estos problemas, que hay una caída de precios a nivel internacional de las materias primas, entre ellos el café, y que no va a tener el control absoluto de estos oligarcas que controlaban también estos mercados. Entonces vamos a ver un estancamiento económico, un aumento del proteccionismo, un descontento social muy importante y una solución que se va a enfocar a mediados, fines de la década del 30, que va a ser la apuesta por la ICI, que es la industrialización para la sustitución de importaciones. Acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que acá asume el poder nuevos actores. Como dije, ¿no? Ya hay una caída de los cuadros oligárquicos, pero vamos a ver la aparición de los cuadros técnicos diplomáticos, los jóvenes políticos y los industriales.
Además nos vamos a encontrar con una presencia importantísima e indiscutible de los militares. Acá vamos a tener los militares del ala más vieja, después vamos a tener también a los tenentistas, los tenientes jóvenes. Bueno, esos son distintas quizás ramas del sector militar que ustedes tienen que tener en cuenta y que seguramente las van a ver en el texto y las deben haber identificado. Entonces, esto es un poco de cómo llega, cuál es el panorama de la situación cuando Getúlio Vargas derroca a la oligarquía en 1930. Bien, de esta manera nosotros nos encontramos, ¿no? Se produce el golpe de Estado de 1930, vamos a tener la asunción de Getúlio Vargas al poder y vamos a ver un periodo que es el periodo del gobierno provisional, ¿sí? Que es un periodo que dura 4 años, como dice ahí, va del 30 al 34. Acá hay como si fueran 4 ámbitos o 4 esferas a tener muy en cuenta. Una esfera política que hace referencia a una centralización muy fuerte del poder en Getúlio Vargas. Acá nos vamos a encontrar con una disolución del Congreso. Esto, por otro lado, viene acompañado del ámbito económico. Acá nos vamos a encontrar con una centralización muy importante de la administración del café, lo cual va a desatar problemas en algunos estados que eran claves en esta área, como el caso de Sao Paulo, que como dice ahí, ¿no? Va a estallar un movimiento insurreccional en Sao Paulo. Y en el caso en el ámbito, digamos, de las relaciones internacionales, nosotros vamos a empezar a observar la llegada de los totalitarismos en Europa, ¿no? Es una cuestión a tener en cuenta también. Después de este gobierno provisional que va del 30 al 34, que es un poco lo que se marca ahí, ¿no? Gran centralización, un sistema internacional con esta asunción del totalitarismo que genera bastante incertidumbre, que empieza a ser bastante preocupante, más un ámbito económico que intenta ser controlado abruptamente por el Estado y que genera, digamos, cierta reticencia. Después de cierta reticencia, bueno, en el caso de Sao Paulo, entre otros, vamos a tener el periodo constitucional, que acá está la sanción de la Constitución Nacionalista del 34. Con este gobierno constitucional que va del 34 al 37, hay 3 factores muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Primero, la Ley de Seguridad Nacional. Esta va a ser una ley que nuevamente, ¿no? Vamos a encontrar una centralización bastante grande del poder, vamos a encontrar un rol muy importante de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Nos vamos a encontrar también en esta ley y en muchas otras que se sancionan en este periodo, con el inicio de la implantación de un otro comunista que amenaza contra el orden, que amenaza contra el intento de avance económico, que bueno, acá en el segundo punto, medidas extraordinarias. Getúlio Vargas va a aprobar unas medidas extraordinarias para poder reprimir el comunismo. También un poco, como comentaba recién, ¿no? Con los avances y la aplicación de la ICI empieza a surgir industria, empiezan a surgir los primeros barrios con trabajadores obreros y demás, y acá empieza a haber una importante reticencia y empieza a haber un importante choque entre, como digo, ¿no? El modelo de Getúlio Vargas con el comunismo, que va a ser fuertemente reprimido. Y en el ámbito de las RI, volvemos al ámbito de las relaciones internacionales, vamos a encontrar un deterioro de la hegemonía inglesa, acompañado de un auge de la Alemania de aquel entonces. Y esto se puede observar muchísimo en todo lo que son los mercados nacionales de Brasil. Acá el mercado del café y del algodón, donde antes tenía una primacía inglesa, ahora va a pasar a tener una primacía alemana. Y después, cerrando este gobierno constitucional, vamos a tener 2 puntos más.
Acá dice el Congreso está corridito, es como si fuera un subpunto, pero no es un subpunto, es otro punto, no sé por qué se hizo así el PowerPoint. Vamos a tener un plan Cohen, que el plan Cohen es un intento de Vargas para reactivar un poco el clima golpista, es para reactivar las tensiones, para reactivar el miedo social. En el plan Cohen se instaura muchísimo la cuestión del comunista como un enemigo social, como el que viene a amenazar y a destruir todo. Y la realidad es que este plan Cohen va a servir para que el Congreso apruebe por mayoría de votos lo que fue el estado de guerra, un estado de guerra y una supresión de las garantías constitucionales por un plazo de 90 días, y es en ese plazo de 90 días que Vargas va a llevar una represión masiva de los movimientos de los trabajadores y de los comunistas, y nada, como digo, esto era para volver a aquel clima golpista con el que él había llegado en la década del 30. Bien, este plan Cohen, que viene a reactivar un poco el clima golpista e instaurar el temor social, reactiva el clima golpista del 30, pero acá el enemigo no va a ser obviamente la oligarquía, sino que va a ser la izquierda y el comunismo. En el periodo del Estado Novo, que es el periodo que va del 37 al 45, nos vamos a encontrar con una modernización del país por vías autoritarias. ¿Qué quiere decir esto? Muchos autores quizás vean que hacen un paralelismo entre el Estado Novo y el gobierno provisional, ya que acá nos vamos a encontrar con un nivel de autoritarismo muy importante, porque acá hay una centralización del poder muy grande por parte de Getúlio Vargas. Si se acuerdan, en el gobierno provisional, que él llega, que anula la Constitución, que gobierna a través de decretos y demás. Si nos traspolamos en este momento, vamos a encontrar con una figura que gobierna a través de decreto, una figura que gobierna autoritariamente, que concentra todas las políticas económicas, que concentra en su figura todas las cuestiones políticas que atravesaban al país y las cuestiones sociales. Acá nos vamos a encontrar con una alianza, este Estado Novo se sustenta en una alianza de 3 puntos: la burocracia civil, el sector militar y la burguesía industrial. Si nos retomamos la primera diapositiva, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, acá están nuevos actores, técnicos diplomáticos, jóvenes políticos y más adelante los industriales? Bueno, acá aparecen ya esta cuestión, ¿no? La burocracia civil, fundamental, este equipo tecnificado para administrar el Estado; el sector militar va a ser siempre fundamental; y la burguesía industrial, estos grandes capitalistas que surgen también, todavía no son gigantes capitalistas, pero los grandes burgueses industriales que surgen también en gran parte de la mano en el proceso de industrialización para la sustitución de importaciones en Brasil. ¿Cuál es el objetivo común de estos 3 actores? Promover la industrialización del país sin grandes conflictos sociales. El Estado Novo, como decíamos, del 37 al 45, vamos a hacer, digamos, como si fuera un análisis de estos tres cuestiones. Industrialización, acá va a haber una producción muy alta de acero y petróleo también, el descubrimiento del petróleo y la extracción de este hidrocarburo. Acá va a haber una aparición de las maquinarias y la producción también de maquinarias, y todo el proceso de industrialización viene acompañado de políticas de ICI, inversión estatal y nacionalizaciones de empresas privadas que se encontraban en Brasil. Con respecto a los sindicatos, se va a constituir como un órgano consultivo y de colaboración del poder público. Acá no van a ser sindicatos como si fueran independientes del Estado, sino que acá se apuesta por esta cuestión, ¿no? El principio de la unidad sindical. Se reconocía por el Estado un único sindicato por categoría profesional. Entonces acá vamos a encontrar, esto de que un único sindicato por categoría profesional, a lo cual se suma que prácticamente los sindicatos respondían al poder político del Estado, y el Estado respondía a Getúlio Vargas. En torno a las relaciones internacionales, nos encontramos con
la apuesta por una diferenciación del fascismo y el bloqueo inglés que va a dificultar mucho el comercio con el país nazi. Acuérdense que Alemania tenía cuotas muy importantes a la hora de pensar el comercio del algodón y a la hora de pensar el comercio del café. Y también va a haber un mayor acercamiento y un mayor crecimiento de los lazos económicos con los Estados Unidos, ¿no? Entonces acá tenemos un intento de diferenciación del fascismo, este bloqueo inglés que viene a dificultar mucho el comercio con un socio tan central como lo era Alemania, y también en parte respondiendo a esta cuestión vamos a encontrar este viraje de la política del Estado Novo con miras hacia el norte del continente, es decir, hacia los Estados Unidos. Bien, y antes de quizás pasar a la siguiente diapositiva, cabe recalcar una cosita más, que a pesar, digamos, de que en esta ICSI hubo un inicio, un desarrollo de una industria pesada, digamos, con acero, la producción de maquinarias y la extracción de petróleo, también vamos a encontrar una diversificación de todo lo que es las exportaciones de materia prima. O sea, no va a ser tan dependiente del café, por ejemplo, sino que vamos a encontrar, como digo, ¿no? un proceso de diversificación, lo cual, bueno, va a ser más óptimo para la economía brasilera. Fin del Estado Novo, acá está la caída de Vargas. Acá la caída de Vargas no fue fruto ni de una conspiración interna ni de una conspiración externa, sino que acá aparece en el texto, lo remarca mucho, que es el resultado de un juego político sumamente complejo. Sin embargo, esta retirada de Vargas del espacio político no va a ser el fin de la existencia de la figura de Vargas en la política brasilera. Por lo tanto, nos encontramos, ¿no? En el 45 se retira del poder y hace una declaración pública donde concordaba con su salida del poder. Acá tenemos el fin del Estado Novo, pero vuelvo a remarcar esto, el fin del Estado Novo no es el fin de la figura de Vargas en la política brasilera. No les marcamos mucho más el fin del Estado Novo porque si no sería hiper eterno el video, y además es mucho más quizás relevante en otros términos las otras cosas que les venía comentando. Sin embargo, presten atención cuando vayan leyendo los textos porque no deja de ser algo tan importante. Diferencias entre la Primera República y el varguismo, ¿no? La República Vela, la República Oligárquica y el varguismo. Primera República, el poder estaba concentrado en cuadros oligárquicos. En el varguismo, como habíamos dicho, el poder técnico, la burocracia civil, los militares, que acá no hay distintos sectores, el sector, digamos, de los militares más tradicionales, más clásicos, y hay un sector que es el de los tenentistas, que va a ser durante un periodo de tiempo un soporte muy grande de Vargas, y los jóvenes y los industriales, ¿no? La burocracia industrial. En Primera República una mayor autonomía de los estados, y en el varguismo va a haber una mayor autonomía nacional en detrimento de las autonomías estatales. En la Primera República vamos a encontrar una política direccionada a la alianza café con leche, donde el café va a ser lo principal de la política de exportación de Brasil. En cambio, con Vargas la política es direccionada a una diversificación de la economía, tanto en materias primas como en el inicio de apuestas por una industrialización para la sustitución de importación. Por otro lado, nos vamos a encontrar con que en la Primera República el mercado del café es el primer impulso
industrializador, mientras que en el varguismo se combinan estrategias de promoción de la industria con publicidad estatal, inversión estatal y nacionalización. El capitalismo nacional y capital nacional son dos cosas que bueno, también vamos a encontrar muy presentes en este momento de la historia brasilera. Y por último, nos encontramos con estas dos diferencias. En la Primera República, los militares van a estar al margen de la política nacional. Van a estar al margen de la política nacional, aunque van a tener roles quizás más importantes en los distintos estados. Sin embargo, con el varguismo vamos a ver una centralización muy importante de las Fuerzas Armadas en todo lo que son los planes de gobierno. Un poco con esto terminamos con lo que veníamos hablando hoy, que bueno, como comentaba recién, como comentaba desde el inicio, es el periodo del varguismo en Brasil. Bueno, esperamos que les haya servido el video, que les haya sido claro, que hayan podido entender todo. Así que nada, nos estamos encontrando en el próximo video y si cualquier cosita necesitan contactarse conmigo, me mandan un mensajito a mi número de WhatsApp sin ningún tipo de problema o nada, se ponen en contacto con la franja y ellos automáticamente los van a poner en contacto conmigo. Así que nada, espero que les haya servido mucho.